literatura hispanoamericana. Estudiante de la maestría en creación literaria en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Es paleógrafa, promotora de lengua y gestora cultural, poeta, y sus poemas han sido publicados en Argentina Doxit 2019, en México Revista Tlacuache 2019, Revista Irración 2024, Círculo de Poesía y Revista Electrónica en 2024 y Antología de Poesía Nocturna en 2024. Es creadora y coordinadora del Círculo de Lectura y Clínica de Escritura La Poesía de Enfrente, un espacio poblano, para el diálogo sobre la poesía actual. Su primer poemario se llama Espejos de Azalea, publicado por el Valparaíso Ediciones en 2025. Le cederé la palabra a la estudiante Jennifer Chicoteca, que nos dará paso a la presentación de este querido poemario. Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer a la maestra Jacqueline y a la escritora por haberme dado la oportunidad de estar el día de hoy aquí presente para hablarles un poco sobre mi experiencia, que fue leer Espejos de Azalea. Y para esto preparé un pequeño texto. Espero que les guste y bueno, daré paso a mi lectura. Espejos de Azalea. El poemario Espejos de Azalea es un terreno donde la palabra nace herida y aún así insiste en florecer. Desde la primera página, Fernanda Flandolín nos pone frente a un espejo que no busca mostrar una imagen afable, sino un reflejo atravesado por la férrea memoria, el cuerpo resistente y quebrantado, la herencia dolorosa y el gran deseo de sobrevivir a una gran avalancha de cicatrices a través de la palabra. Es por ello que es por ello que cada poema nos cuenta una historia íntima y personal, marcado por la infancia, la maternidad, el miedo, el rechazo, el amor, pero sobre todo por la búsqueda de una voz propia que pueda ser escuchada. La azalea es una flor frágil pero insensata, que a pesar de las adversidades florece de manera abundante y colorida. De esta manera se convierte en un símbolo de lo que aflige y sin embargo vive. Este poemario, al igual que las azaleas, reflejan las duras etapas que se atraviesan en la vida y que dejan marcas profundas en la piel, el corazón y la mente. No obstante, a través de un proceso de sanación, todas estas marcas se envuelven en semillas hasta germinar y convertirse en un bello jardín. A través del lenguaje poético, la escritora nos nombra la herida profunda, sin romantizarla ni justificarla. La muestra, la señala y la convierte en una fuerte herramienta para la palabra. Es por ello que, a través de las distintas metábolas, apreciamos una enunciación rígida, fría y esperanzadora, que el yo poético encarna para enfrentar la adversidad y poder encontrarse en medio del dolor. El poemario está dividido en 4 partes que se toman como estaciones de un mismo viaje interior, iniciando por la semilla hasta terminar viéndola florecer, pero con un trasfondo único y mordaz. La primera estación, titulada Semilla, es el origen del todo. Aquí la palabra nace como enfermedad y salvación, pues con títulos como Amor, un poema donde se retrata la falta de afecto que existía entre los padres, mostrando y definiendo que así se ve y se vive el amor para el yo poético, o en Ahogado, poema que está dirigido a su padre y retrata el dolor que le ocasionó el alcohol a su relación de padre-hija, y Seis llamados, un conjunto de poemas que avivan la melancólica relación que vivió la madre y de todo el daño que se ocasionaron. Vemos una relación rota que existe entre padres e hijas, demostrando que vivir en un lugar triste nos hará crecer con un dolor que no nos corresponde, pero del que fuimos herederos, marcando así un nacimiento con carencias de afecto, una infancia de reproches y un temprano reconocimiento del dolor que se convertirá en una cruz muy pesada y asfixiante. En esta estación, la palabra será el sostén titubeante que irá creciendo y tomando fuerzas para no caer en el abismo del suplicio. A través de estos primeros poemas, la voz poética comienza a mostrar las raíces de su dolor, enunciando cómo la ausencia de amor y la presencia de dolor pueden moldear la identidad de una persona. La semilla, que es la palabra, es nombrada como un terreno fértil de emociones donde germinará la creación poética, ya consciente de su necesidad de decir. Será un refugio, un lugar donde puede encontrar solidez y sentido en medio del caos y de la incertidumbre. Espinas, la segunda parte.
Enuncia el momento más áspero y desgarrador del poemario. La semilla herida ha sido plantada, comienza a crecer y con ello aparece un dolor incrustado en la piel. Los recuerdos, las palabras y la falta de vínculo con la familia se convierten en espinas con las que el yo poético tendrá que lidiar, pues sabe que tratar de desprenderse de ellas la hará sangrar. De esta manera no las niega, las abraza y las acepta. En poemas como Marta, que nos habla sobre cómo el yo poético encarna una cicatriz que sangra de principio a fin, o en Escapar, poema que refleja la marca del miedo que ha tenido desde la cuna y que por más que huya nunca la dejará. Se muestra el cuerpo como un territorio del daño. Las cicatrices físicas y simbólicas son persistentes, se transmiten, pero también se pueden aprender de ellas. Así se demuestra cómo las espinas no solo lastiman desde afuera, sino que su dolor viene desde las entrañas. Uno de los puntos más importantes de esta estación es la maternidad, la cual no es romantizada, sino presentada como lo que es un sacrificio, un despojo del cuerpo. En poemas como Maternidad y Estirpe, ser madre no es refugio, es ver cómo se consume el cuerpo y el alma por una actividad muy agotadora y poco respetada. Es volverse alimento para otros hasta quedar vacía y ajena a uno mismo. Se muestra cómo la maternidad debe de ser deseada para que a través de esto pueda existir una germinación feliz, pura y tranquila, y así la madre pueda renacer. La palabra aquí es una herida profunda, porque el yo poético se da cuenta que hablar y escribir no libera, sino que quema, pero sabe que es mejor expresar, enunciar, porque escribir sangra, pero callar mata. El amor no es, en esta estación aún no es libertad, es cautiverio, es una jaula violenta donde se busca afecto, pero solo hay desprecio. La necesidad de ser amada la tormenta y acepta otro amor doloroso, punzante, como en el amor, una voz, donde se expresa la atrapada relación que pretende dicha, pero solo ofrece opresión. Además, se muestra la falta de empatía que tuvieron con el yo poético, pues el juicio masculino simplifica el dolor que sentía. Aún nadie ha podido abrazar sus heridas, ni ella misma. Por eso confunde esos tratos con amor y cree merecer nada. Es por ello que Espinas profundiza en el dolor. Aquí la memoria no olvida, se vuelve más martirizadora, porque cada recuerdo se presenta como una espina punzante que no deja de doler. Cada vivencia, cada persona ha dejado una marca imborrable. De esta manera, se enfatiza en cómo, perdón, se enfatiza en cómo es bueno aceptar la herida para no ser tragada por ella. Es bueno tener en cuenta que las espinas también protegen. Esta parte del poemario es necesaria para ver cómo el dolor, el miedo y el sufrimiento se convierten en un refugio poético. Estación 3. Florecer. Marca un desplazamiento decisivo en el poemario. El cuerpo herido pasa a sentirse vivo. No se busca negar el dolor anterior. Al contrario, se busca una reconfiguración a través de él. La herida proveniente desde la cuna no expira. Simplemente deja de ocupar y absorber todo. La memoria y el cuerpo envueltos por la violencia, la culpa, la opresión y el desgaste, por fin encuentran un espacio para el amor, el goce y el deseo. El amor se vuelve pleno en una experiencia concreta, libre y palpable que tiene la capacidad de nombrar y sobre todo de transformar. No hay idealización alguna, pues se muestra este encuentro humano que hay entre las almas, ya que el yo poético ya no se define solo con cicatrices o con espinas, sino que ahora se ve desde el encuentro de paz y de la reconstrucción que ha tenido con su amor. Esa mirada amorosa le permite al yo poético ver su experiencia luminosa, porque desde la sensación de sentirse deseada puede percibir también su existencia. Los poemas Cuatro Flores y Espejo son el reflejo de ese refugio desde el amor y el deseo, porque después de mucho tiempo por fin encontró un lugar donde se siente cómoda, donde hace que de ella crezcan flores. Por fin se siente hermosa y observa el grandioso brillo de todo aquello que le han negado. El erotismo no se enuncia como un exceso ni como una provocación, sino como una forma de vitalidad, pues el cuerpo enjaulado y mutilado por fin recupera su derecho al placer y al goce. En los poemas, Dos lloviznas, poema que nos habla sobre la sensación y el encuentro que tiene el yo poético en el acto sexual con su pareja y sobre el goce que ocasiona él mismo cuando se hace desde el amor y la aprobación y con aliento, que no solo trata del deseo corporal, sino de la necesidad de vínculo, pues el cuerpo es el punto de partida, pero el reconocimiento es la verdadera búsqueda.
Se observa y se toma la sexualidad, los besos, los fluidos y el cuerpo como un lenguaje suave que no pierde intensidad, pero que no pierde intensidad. En esta estación, las palabras ya no solo son heridas, ahora son caricias y se tornan en un dulce susurro. Los poemas se convierten en un espacio donde la voz poética puede permitirse ternura sin sentir vergüenza. Sin embargo, esta estación es ingenua, ya que la sombra del pasado sigue presente, pero muestra cómo florecer es aprender a convivir con la herida sin dejar que ésta determine cada momento. Es permitir que algo bello pueda existir en un cuerpo marcado. Finalmente, la última estación, espejos. Después del origen herido, el dolor incrustado y el renacer, esta parte propone mirar su reflejo y reencontrarse en él. Es una confrontación donde el yo poético se encuentra con su historia y nos dice que mirarnos implica riesgos, porque el espejo no solo refleja nuestro presente, sino que refleja todas las versiones que han habitado y que habitan en nosotros. De esta manera se reconoce que la identidad no es superficial, sino que está hecha de capas. La escritura toma una mayor vitalidad, pues escribir no solo es un acto estético, sino es la forma de sostener al cuerpo en el mundo. La poesía es ese refugio frente al desgaste del tiempo, la memoria y las emociones, y la palabra se convierte en un acto de resistencia. En espejos, el cuerpo y el lenguaje se vuelven más maduros, pues lo que el cuerpo ya no solo es cicatriz ni goce, ahora es archivo, un lugar donde el pasado, la herencia, la edad y la felicidad conviven y se aceptan. El yo poético no intenta borrar las experiencias, sino aprender a habitar en ellas. Esta estación cierra el poemario reafirmando que la poesía no sana de manera convencional, pero ratifica la existencia. Ver nuestro reflejo duele, pero es la única forma de sentirnos, de no desaparecer. Espejos es el lugar donde el yo poético deja de huir de su reflejo para enfrentarse a él. Para concluir, me gustaría decir que Espejos de Azalea es un poemario que nos invita a recorrer un camino que va desde el origen herido a la conciencia de la palabra que insiste en ser escuchada. Cada estación es una forma de nombrar la experiencia de estar en un mundo donde el cuerpo recuerda, desea y escribe. El poemario no busca consolar, al contrario, pretende mostrar y sostener las heridas a través del lenguaje poético. Espejos de Azalea es una invitación a reconocernos en el espejo de la poesía y de la escritura. Nos ayuda a aceptar nuestras sombras, a enunciar lo que duele y nos muestra cómo, a través de la herida, pueden florecer nuevas cosas bellas. Porque el poemario, al igual que las flores de azalea, es símbolo de resiliencia y de renacimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu gran aprobación en todo este proceso que fue leer Espejos de Azalea. Me gustaría que también nuestra escritora pudiera decir algo respecto a lo que nuestra compañera Jennifer, pues, contó. Bueno, primero quiero agradecer el espacio de estar aquí. La verdad es que espero no ponerme sentimental. Em, Significa mucho para mí. Me parece muy bello lo que escribió porque a veces uno escribe y dice, ah, no, pues voy a poner esto y aquello, y de repente alguien hace como estudio que me ha tocado estar del otro lado, ¿no? Me ha tocado presentar libros y analizarlos, y cuando uno está del otro lado dice, changos, morangos, ¿no? Hay algo que uno no ve, ¿no? Cuando está creando. Entonces, bueno, agradezco mucho a la doctora Marisol, a la doctora Jacqueline, por permitirme estar aquí, a otros profesores que veo por ahí, a compañeros de la UNI, a otros compañeros afuera de aquí. Entonces, pues eso, ¿no? Yo estoy muy honrada de poder compartir aquí con ustedes y me parece maravilloso lo que están escribiendo, lo que ven. Y bueno, eso habla también pues de la formación que hay aquí, ¿no? De que para mí siempre pues, es una escuela maravillosa y de cómo pues los estudiantes leen y buscan más allá de lo que a lo mejor uno como poeta pues cree que es lo obvio o que nada más escribió en un momento con la técnica, ¿no? Pero no le ve más allá de lo que hay hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, ¿no? En lo profundo.
Muchas gracias. Fueron unas palabras muy emotivas. También darle paso a Luisa María Saavedra Ranova, que también nos comentará acerca de este lindo poemario. ¿Se escucha? No. Pasa. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de leer este gran poemario que, wow, dejó heridas y también sanó muchas cosas. Voy a pasar a decir mi reflexión sobre Espejo de Azalea. Espejo de Azalea de Fernanda Tlalorin se configura como un poemario de gran densidad simbólica y emocional que aborda desde una escritura profundamente corporal los vínculos entre herencia, lenguaje, dolor y subjetividad femenina. No se trata de un libro que busque la complacencia del lector. Su apuesta estética y ética consiste en sostener la mirada sobre aquello que duele, sobre lo que ha sido silenciado o naturalizado dentro de la experiencia íntima y familiar. La voz poética que articula el conjunto se construye desde una conciencia de la herida como origen, pero también como materia de la escritura. El libro dialoga con una tradición poética latinoamericana que ha problematizado el cuerpo femenino, desde Rosario Castellano hasta Piedad Bonet, pero lo hace desde una voz propia, que no se limita a la afiliación literaria. En Espejo de Azalea, el cuerpo no es únicamente metáfora, es un escenario. La escritura aparece así como un acto de exposición y al mismo tiempo de resistencia frente a una genealogía marcada desde el punto de vista estructural. El poemario se organiza en secciones que funcionan como núcleos temáticos. No hay una progresión narrativa lineal, sino un movimiento en espiral que vuelve constantemente al origen, la infancia, la maternidad, la palabra, para resignificarlo. La alternancia entre verso y prosa poética, así como la recurrencia de imágenes, tanto vegetales como corporales, contribuye a la construcción de una poética coherente, donde forma y contiene su implicación mutuamente. En la primera parte, Semilla. La sección inicial del poemario plantea el nacimiento, no como promesa ni como inicio luminoso, sino como trama fundacional. La infancia es presentada como un territorio donde el dolor antecede incluso a la conciencia. El yo poético emerge marcado por la experiencia del hambre, de la ausencia y de la escucha temprana del sufrimiento ajeno. Esta concepción del origen contradice los discursos tradicionales que asocian el nacimiento con plenitud o protección. La figura materna aparece atravesada por la ambivalencia. Es a la vez fuente de vida y transmisora de culpas, refugio momentáneo y origen de una herencia emocional que se vuelve carga. El yo poético se construye a partir de lo heredado, defectos físicos, miedos, insomnio y fragilidad. El lenguaje de la herencia se articula mediante una imagen corporal, precisa que evita la abstracción de sentimientos. La semilla, como símbolo central de la sección, no garantiza el crecimiento ni la redención. Es apenas una posibilidad precaria, arrojada a un terreno hostil. De este modo, el poemario establece desde su inicio una poética de la vulnerabilidad. Existir implica cargar con un legado que no ha sido elegido. En Espinas, el poemario se adentra con mayor intensidad en la dimensión violenta de la experiencia corporal y afectiva. Aquí el cuerpo femenino se configura como un espacio de marca, de encierro y de sometimiento simbólico. Las imágenes de jaula, herida, animalidad y nido refuerzan la idea del amor como una estructura aprendida de cautiverio, más que como un vínculo de cuidado. Formalmente, los poemas de esta sección se vuelven más cortantes. El verso breve, los encargamientos abruptos y los silencios gráficos producen una sensación de asfixia que acompaña el sentimiento, el contenido temático. La fragmentación del discurso refleja la imposibilidad de una enunciación plena. Decir duele, pero callar implica una forma distinta de violencia. La lengua ocupa un lugar central dentro de esta poética. El lenguaje es presentado como una enfermedad, un nudo físico que impide respirar. Este tratamiento del lenguaje sitúa el poemario en una tradición de escritura que cuestiona la idea de la palabra como transparencia y propone, en cambio, una concepción opaca y dolorosa del decir. La maternidad en Espinas se presenta como despojo. Parir es perder el cuerpo, convertirse en alimento de otros, asumir una función que borra la identidad individual. El yo poético se resiste a la idealización de la figura materna y expone el mandato social que la sostiene. La espina entonces no solo hiere, recuerda que el dolor tiene una genealogía y que se transmite de generación en generación. En Florecer introduce un desplazamiento significativo en la tonalidad del libro.
Sin anular la presencia del dolor, el poemario habla aquí un espacio para el erotismo y el deseo, como experiencias de restitución corporal y simbólica. La imaginaria floral se intensifica y adquiere una dimensión sensorial y erótica que contrasta con la sequedad afectiva de las secciones anteriores. Desde el punto de vista formal, los poemas de esta parte muestran una mayor musicalidad y un ritmo más sostenido. El verso se alarga, las imágenes se vuelven más táctiles y la voz poética se permite una contemplación más pausada del cuerpo propio y del cuerpo amado. El deseo aparece como una forma de reapropiación. El cuerpo deja de ser exclusivamente lugar de daño para convertirse en un territorio de goce y reconocimiento. No obstante, el erotismo, en Espejo de Azalea, es un ingenuo ni redentor. La mirada del otro, que permite al yo poético verse de otro modo, es atravesada por la conciencia del riesgo y de la pérdida. Florecer no implica olvidar la herida, sino habitarla desde otra intensidad. El deseo funciona así como suspensión momentánea del dolor, no como su negación. Esta sección resulta clave para comprender la complejidad del libro, pues introduce la posibilidad de una experiencia amorosa que no reproduce completamente las lógicas de la violencia heredada, aunque tampoco las cancela por completo. La sección final del poemario, Espejos, opera como un espacio de reflexión y cierre simbólico. El espejo se consolida como una figura central que remite tanto a la identidad como al acto mismo de la escritura. Mirarse implica enfrentarse a la cicatriz, a la marca del tiempo y a la persistencia del dolor, pero también reconoce la propia voz como resultado de estos procesos. En estos poemas se percibe un mayor grado de autoconocimiento poético. Escribir se nombra explícitamente como una forma de supervivencia, la única manera de soportar el tiempo, la memoria y la experiencia del cuerpo. Los textos tienden a una mayor condensación simbólica y a una abstracción consolidada, controlada, que no pierde anclaje en lo corporal. El yo poético se desplaza ligeramente de la confesión hacia una reflexión más amplia sobre la escritura como gesto ético. La palabra, aunque herida, se sostiene como posibilidad de sentido. El espejo no devuelve una imagen idealizada, sino un reflejo atravesado por la experiencia y el desgaste, donde la identidad se reconoce como proceso y no como conciencia. En mis consideraciones finales, Espejos de Azalea es un poemario que asume con rigor y coherencia el desafío de escribir desde la herida sin convertirla en espectáculo ni consuelo fácil. Su potencia radica en la articulación precisa entre forma y contenido, la fragmentación, la alternancia entre verso, prosa, la insistencia de ciertas imágenes simbólicas, el trabajo rítmico, construyen una poética del cuerpo marcado por la memoria. La flor, el espejo y la lengua funcionan como ejes estructurales del libro. A través de ellos, Fernanda Tlaloli desarrolla una reflexión profunda sobre la identidad femenina, la maternidad, el deseo y el lenguaje como espacio de conflicto. El poemario no ofrece respuestas cerradas ni narrativas de superación, insiste más bien en la pregunta por la posibilidad de nombrarse cuando el lenguaje mismo es atravesado por la violencia y la herencia. Leído en conjunto, Espejo de Azalea se presenta como una obra que dialoga con tradiciones poéticas contemporáneas, pero que sostiene una voz propia, consciente de sus riesgos y de sus necesidades. La escritura se afirma aquí como un acto de resistencia íntima, como una forma de existencia, precaria, dolorosa y sin embargo imprescindible. Gracias, Luisa, por estas muy lindas palabras. Me gustaría darle paso a a la escritora para que nos comente su experiencia cuando hizo este libro. Gracias. Nuevamente, qué maravilloso, me gusta mucho la forma en la que hablan del libro, porque yo en algún momento pensaba, ay, si nada más es aquí em, soltar lo que a uno le duele y ya, y yo como que soy de la idea de que la poesía pues va más allá, ¿no? De solamente el sentimiento. Entonces me preocupaba que no se reflejara que además de lo que uno está mostrando, ¿no? Como el drama personal, pues también hay una propuesta de trabajo poética más allá de eso, ¿no? Más allá de la herida y del dolor y del chismecito que nos da a veces pues leer los libros de poesía, mucho más cuando son autobiográficos, ¿no? Yo creo que uno dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Y a poco sí, no? Entonces, bueno, el proceso... empezó en 2022, más o menos.
tenía yo ahí algunos poemas. El primero fue Café, que creo que es el que tiene menos conexión en el poemario. No tiene como alguna referencia hacia la flor, pero como había sido el primero que había nacido como de una nueva voz poética, lo quise integrar. Después estaba con mi pareja en un proyecto de poesía y canción de autor, y entonces pues trabajábamos juntos y él me decía, oye, ¿y por qué no publicas? Y yo decía, ay, sí, anda. Sí, ¿no? Porque a veces uno piensa bueno, la poesía es algo inalcanzable. Yo lo veía así como muy inalcanzable y algo que es difícil de hacer, y yo decía, no, tiene que estar en otras manos, ¿no? No, no en las mías, aunque estaba yo intentando hacerlo. Pero después, como ya más consciente, decidí entrar a algunos talleres de escritura poética con el poeta Mijail Lamas, que de hecho es el editor del poemario, y porque yo más bien me dedicaba pues a esto de la corrección de textos, ¿no? Y decía yo, chin, y ahora que alguien te revise, y más allá de la corrección de textos, es ahora pues el tallerear los poemas, ¿no? Ay, perdón. Y entonces comencé a trabajar con Mijail los poemas, y hasta que, o sea, él me decía al principio, hay algo que no nombras, o sea, hay algo que no estás diciendo, yo no veo la anécdota, y la verdad es que al principio yo me empezaba a desesperar porque había poemas que hacía y él me decía, no, es que aquí yo no veo la anécdota, o sea, todo el poema está muy abstracto y tiene que sostenerse de algo. Y yo no sabía cómo hacerlo. Entonces él me dijo, ¿por qué no vas a terapia y hablas de lo que no quieres nombrar para que aparezca en el poema? Y yo dije, bueno, ajá, o sea, al principio como que pensé, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues sí, o sea, ya después comprendí que lo que uno no se atreve a nombrar o hacer guiño en la vida real, cuando lo llevas a la vida poética es todavía más difícil porque lo quieres disfrazar de muchísimas cosas. Entonces, y entonces eso hace que el poema sea un poema súper abstracto y que no se sostenga de nada. Entonces lo que hice fue eso y comencé a nombrar, ¿no? Y ya que le presenté los poemas, empezamos a tallerear uno por uno. Después ya me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya los demás que me mandes, pues nada más le voy a echar un vistazo porque yo creo que ya está listo. Y bueno, yo tengo una relación muy querida con la Azalea por la canción Flor de Azalea, que sale en una película donde sale ay, ahorita se me fue, Elsa Aguirre, que es mi actriz favorita del cine mexicano. Y bueno, esa canción se la escribieron a ella para esa película, Algo flota sobre el agua, y entonces ahí en la historia de esta película, normalmente el cuerpo femenino debe flotar hacia abajo por como respeto, ¿no? Como para guardar algún tipo de morbo que puede haber en el cuerpo. Y entonces Elsa Aguirre es representada flotando hacia arriba, como viendo hacia las estrellas. Y esa canción de Espejos de Azalea de Manuel Esperón habla sobre eso, sobre una flor que está esperando pues ser feliz, estar contenta. Y entonces desde niña a mí me gusta esa canción, es mi canción favorita, y sabía que la Azalea debía estar en el nombre del poemario. Primero el nombre era Techos de Azalea porque quería hablar como de la casa y no nos convencía mucho ese nombre. Y luego dije, bueno, espejos, porque creo que lo que uno vive y con las personas con las que uno se relaciona, pues son nuestros espejos, ¿no? Siempre tienen algo de parecido a nosotros o algo que nos confronta. Entonces fue así que armé el nombre y bueno, lo mandamos a la editorial para que, pues, Fernando Valverde dijera si le gustaba el poemario y se podía publicar en Valparaíso. Y así fue. Entonces ese fue como un poquillo el proceso de la escritura. Muchas gracias por sus bellas palabras. Vemos que fue un proceso duro, pero también fue muy bonito.
No sé si alguno de ustedes del público quisiera hacer alguna pregunta. Ay, buenas tardes y bueno, bueno, sí, no es pregunta, es más comentario y felicitación, bueno, a las que presentaron el poemario, muy detallado, se nota, se transmite su disfrute de la obra y creo que eso ya vende por sí solo el cariño de todo, o sea, el poder conseguir esta transmisión de sentimientos, pues ya habla por sí solo, ¿no? De la calidad poética que presenta este poemario. Y bueno, de las cosas que estuvieron comentando, noté algo que me parece muy importante y que, bueno, complementándolo con lo que acaba de expresar la autora acerca del proceso, que es esta idea de cómo escribir es doloroso. Lo decía Jenny, algo así como escribir sangra, pero callar mata y lo decía acá Luisa, Luisa, lo que el lenguaje, que presenta el lenguaje como una enfermedad. Y me gusta mucho esta idea de tener que enunciar, no para sanar precisamente, pero también para sobrevivir, porque es peor, es mejor que duela decir las cosas a no decirlas y que esas mismas cosas te consuman a uno, ¿no? Y creo que eso es, pues, más allá de un acto de valentía, un acto de rebeldía contra el propio dolor, ¿no? Porque el dolor lo que trata de hacer es consumirte, ¿no? Y pues el poder decirlo a pesar de que sabes que quizá no vaya a cambiar de un día para otro o si eso no vaya a cerrar completamente la herida, pues hacerlo en sí ya es un acto de valor que mucha gente nunca logra hacer. Yo digo, y lo complemento con lo que usted venía diciendo de que es nombrar lo que no quiere, lo que no quieres nombrar realmente, pero el poder hacerlo es lo que le da vida al poema, es lo que ya hace que el poema se sienta con sentido y se sienta con una base que le dé pues su estructura y que logre transmitir realmente lo que la voz que trata de esconderse ahí entre tanta letra. Así que, bueno, eso me parece es increíble. Bueno, muchas gracias. No, gracias, gracias. Bueno, pues buen día, buena tarde a todos. De principio, felicitar tanto a Lu como a Jenny porque han hecho unas excelentes presentaciones. La verdad es que me han dejado sorprendida con lo que han escrito y que además lo han hecho muy bien, Magnolia. Creo que una presentación que te contagia ya dice mucho, ¿no? Porque están reflejando lo que les gustó el poemario. Entonces, pues de principio felicitarlas a las dos. Y luego, pues a ti, Fernanda, qué gusto reencontrarte muchos años después y que la poesía haya sido el vínculo que nos permitió reencontrarnos. Entonces, ese te lo había dicho en algún momento, ahora te lo manifiesto públicamente y también públicamente decir que el poemario me ha encantado, me ha sorprendido mucho. Lo que dijeron Jenny, Lu, ese trabajo poético profundo, fino, de atreverte a decir, de atreverte a hablar y pasar ese proceso que decimos, ¿no? La catarsis es una, después viene el trabajo poético y pues ahí tú lo tienes perfectamente, ¿no? Entonces, felicitarte de verdad porque has hecho un gran poemario. Y pues decirles aquí a nuestros estudiantes, ¿no? Que decías, es que a lo mejor decías, no se puede, es muy lejos. No, no, bien hecho, todos pueden, ¿no? O sea, bien hecho, bien trabajado, creo que todos pueden y tú eres un ejemplo de ello. Más que hacerte una pregunta, creo que sería una solicitud y sería que nos leyeras algo, porque finalmente el poder escucharte a ti ya con tu voz en algunos de los poemas que para ti sean más significativos, creo que eso siempre hace más rica una presentación. Entonces, más que pregunta, es la solicitud. Y felicidades a todos. Entonces les voy a leer unos poemas con el que abre el libro, que es de la parte de semilla.
La parte de semilla inicia con 2 epígrafes, que es Flor de azalea de Manuel Esperón, como espuma que inerte lleva el caudaloso río, Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Y al principio me cuentan, nací de mala gana, Beatriz Hierro López. 1. Desde tu cuna escuchas a la mujer que llora la muerte de sus hijos. Las recién paridas murmuran a su alrededor. Parece que el dolor físico no es capaz de cerrar sus bocas. Han sido dos muertitos, eran gemelos. Sus voces cortan el cuerpo de la madre y ese filo también te atraviesa. Lloras. Un vacío en el estómago te deshace los labios. Es el presagio de tu futuro. Los pechos de tu madre están secos. Ninguna persona está dispuesta a alimentarte y el hambre te revienta los tímpanos. Te va llevando hacia la sombra de la cuna vacía, lugar donde los nacimientos son la raíz de la tristeza. Los brazos de aquella mujer que llora detienen tu camino hacia el deceso. Sus manos posan sobre tu lengua la extraña flor en la que se ha convertido su seno, una azalea con las venas hinchadas por la desgracia. Abres los ojos. Su llanto es fruto mezclado con la leche que te alimenta, cordón umbilical absuelto de la muerte, madre e hija solo por esta noche. Gracias. Y bueno, no sé si leo uno de cada sección o yo creo que sí. De la sección de espinas, maternidad, tiene un epígrafe de Rosario Castellanos. Ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. El día que mi hija nació, me volví madre de todos los que habitaban mi casa. Uno a uno se fueron colgando de mis senos para ser amamantados. Estaban hambrientos, dispuestos a robarme hasta la última gota, a vivir a mis expensas. Mi cuerpo, poco a poco comenzó a pertenecerles. Mordían mi carne como perros salvajes, devoraban mis sueños, los arrancaban de mis entrañas. Me volví un desecho entre sus manos, una mujer abierta, festín para los no nacidos en mi vientre, depredadores que le roban el color a mi sangre, despojando a mi cría de su bocado. De esa misma parte, volver, tiene un epígrafe de Mijaíl Lamas. No pretendía volver, pero no basta con pretenderlo. El verano emana de mí y todos los caminos se tuercen en su polvo. No tengo a qué volver a tu casa, y sin embargo, un murmullo tan antiguo como el dolor me arrastra al contacto de tu infierno, donde la herida es el único pan que se sirve en tu mesa, un pedazo de odio que me llevo a la boca. No tengo que volver a tu casa, pero mi cuerpo busca el camino que lo lleve hacia tus brazos, un refugio quebrado por el silencio, golpe de orfandad que me revienta los ojos. No tengo a qué volver a tu casa, su puerta sin llave es el castigo que solo para mí guardas, y sin embargo, el murmullo de tu voz me hará siempre volver como una sentencia que ha de cumplirse. Y de la parte de florecer, espejo. En tu torso de siempre niña, el dolor te ha negado la imagen de la belleza. Tu enjuta desnudez huye de la luz que descubre tus senos como dos gotas amargas de la memoria. Son las manos de un hombre las que te obligan a mirarte al espejo. Tu oído se entrega a su lengua, haciéndote perdonar lo que no nombras. Mírate. Sus dedos se clavan en tus muslos como si fueran dos cañas de azúcar y no un par de frutas lastimadas. Mírate. Son sus dientes de bestia los que te vuelven hermosa. Cada mordida desprende de ti el jugo de tu perdida dulzura. Mírate. Su saliva pinta tu carne de gracia. Mírate, la luz. Mírate, el orgasmo. Mírate, por fin eres preciosa. Gracias.
Y de espejos, que es la parte final, me gustaría leer Ave, que está dedicado a mi amiga Citlali Flores, que está por ahí, que dice, cae tu voz sobre la tarde, tu palabra pájaro vuela entre los árboles y el abismo, donde la escritura es el canto del silencio, una viajera que sobrevive al viento roto. Y bueno, para terminar esta lectura, el poema con el que termina el libro, que se llama Flor de Azalea, es para Gabriela García y tiene el epígrafe de Manuel Esperón. Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida, a la alborada de una nueva vida llena de amor. Háblame de tus ojos, pálpitos del silencio, de la larga espera que hay en tus pestañas, de la fragilidad tan punzante en tu boca. Háblame del dolor que venció tu cabeza, de la enfermedad de la palabra que arrastras. Dímelo. Permíteme nombrarlo en el poema. Haz que tus pérdidas sean arrastradas por el lenguaje. Duerme tu cuerpo. Descansa de aquello que tu voz no puede nombrar. Dímelo. Y sembraré una semilla, flor de azalea, debajo de tu lengua, raíz que abrirá tu boca cerrada por el dolor. Gracias. Muchas gracias. Pues fue algo muy hermoso leer su poemario. De verdad, la felicito demasiado. Y pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o si no daremos paso a la lectura de la constancia. Bueno, daremos lectura a la constancia. Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Filosofía y Letras, otorga el presente reconocimiento a Fernanda Tlaloli por su participación en la presentación de su libro Espejos de Azalea, dirigida a docentes y estudiantes de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana, realizada el 5 de febrero de 2026 por la Cultura de la Justicia Social, Tlaxcala de Xicotenca, a 5 de febrero de 2025. También el reconocimiento a Luisa María Saavedra Ranova y a Jennifer Chicotecas Bolaño. Les agradezco a todos por su participación y también al amado público por su atención. Gracias. Gracias por la paz. Como no me llegaron mis libros a tiempo, perdón, gracias. Les voy a entregar unos separadores en donde viene ahí un QR para la compra del libro y bueno, por contrato con la editorial no puedo entregar el libro completo, pero hay un dossier, una muestra del libro gratuita a la que pueden acceder y eso. Y un libro se va a quedar en la biblioteca de la facultad para que, bueno, puedan consultar. Gracias a todos por su atención. Gracias.